Atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre cómo ves el mundo del fútbol. Imagina una jugada maestra orquestada no solo en el césped, sino en los despachos, entre susurros, alianzas silenciosas y movimientos estratégicos que nada tienen que ver con un simple fichaje. Sí, hablamos de Lionel Messi regresando al FC Barcelona y de cómo su presidente, Joan Laporta, podría estar tejiendo una estrategia oculta para hacerlo realidad. Si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. La historia arranca cuando Messi se despidió del Barça en 2021, un momento que pareció clausurar una era distinta en el fútbol. Pero lejos de cerrar un capítulo con un punto, lo que estamos viendo es quizá la preparación de un interludio, una antesala para un retorno que muchos creían imposible. El Barcelona vive una encrucijada financiera, regulatoria y deportiva. Deudas, exigencias del fair play financiero, la masa salarial al límite. El club no podía asumir todo lo que el regreso de Messi representaría sin un plan estructurado, sin un enfoque que fuera más allá del a ver si vuelve. Ese plan, y aquí viene lo interesante, se podría dividir en al menos 3 movimientos clave. Primero, el factor sentimental. Segundo, el económico. Tercero, el deportivo institucional. Vamos uno por uno, pero con ritmo, porque esto no es teoría sino contexto, y el contexto lo es todo. Desde el punto de vista sentimental, Laporta sabe que hay sentimientos que no caducan. Messi es sinónimo del Barça. Durante más de una década lo fue todo en ese club. Goles, magia, emoción, identificación. Ese vínculo emocional se puede capitalizar. Hay declaraciones recientes de Laporta en las que admite que la relación con Messi se estropeó tras no renovarlo, pero más o menos la hemos recuperado un poco. Es un reconocimiento de herida abierta, pero también de posibilidad de reparación. Y ahí entra lo estratégico. No se trata solo de fichar a un crack. Se trata de recomponer un lazo simbólico con la afición, con la marca del club, con su identidad. Luego tenemos el ángulo económico que, seamos sinceros, es donde el plan cobra vida o se hunde. El Barcelona no podía permitirse otra ilusión sin tener claro cómo monetizarla de verdad. Ya se hablaba de una jugada audaz diseñada por el club para seducir a Messi, basada en un enfoque dual. Una parte sentimental, otra parte monetaria. El club proponía que Messi accediera a una reducción salarial y que en compensación se llevara un porcentaje de lo que generase su vuelta. Entradas, merchandising, patrocinios. Una fórmula atípica, pero lógica en un club cargado de compromisos financieros y regulaciones. ¿El motivo? Tener a Messi sin romper la baraja económica. No es que el Barça vaya a fichar a un supersueldo de años 2000. Es que va a intentar convertir su retorno en un negocio compartido. Finalmente, el elemento deportivo e institucional. ¿Qué significa que vuelva Messi? No simplemente tengo al mejor, sino reafirmo mi autoridad, rescato mi historia, recupero mi marca global. Laporta necesita una victoria simbólica para apuntar hacia el futuro del club, hacia las elecciones, hacia la reconstrucción del nombre Barça. Y Messi podría ser el catalizador. Claro que hay obstáculos enormes. Su contrato actual en otro club, su edad, su motivación, la plantilla del Barça que ya no depende de él, el fair play financiero. Todo eso hace que la estrategia tenga que ser mucho más sofisticada de lo que parece. Hablemos del pacto no dicho. El club necesita quedar bien con sus millones de hinchas e inversores. El jugador quizá busca un cierre de ciclo distinto y el presidente quiere reafirmarse como figura capaz de traer lo imposible. ¿Por qué esto resuena? Porque Messi no es un fichaje más. Es un símbolo, un imán, un puente entre pasado y presente. Y Laporta entiende que eso puede ser la palanca que el Barça necesita para iniciar su nueva era. La del estadio renovado, los jóvenes talentos, la reconquista europea. Pero para que eso funcione debe moverse con discreción, con alianzas internas y externas, con tiempo. Ahora bien, ¿cuáles serían los elementos ocultos de esa estrategia? Primero, la espera de que Messi quede libre o acepte un contrato acorde al contexto del Barça. Claro, cruzar los dedos es poco científico, pero la operativa requiere paciencia. Crear la expectativa, mantenerla viva, sin dar el salto hasta que financieramente todo cuadre. Segundo, el uso de Messi como proyecto de futuro, no solo para jugar hoy. Es decir, que su vuelta podría implicar un rol híbrido. Jugador, embajador, icono de marketing. Tercero, la comunicación, el anuncio, los guiños, los contactos filtrados al entorno del jugador. Todo ello permite que el proyecto viva en el imaginario colectivo, que la afición se enganche, que los sponsors miren y que los rivales vigilen. Curiosamente,
Cuanto más se habla de que quizá vuelva, más presión genera sobre todos los implicados. Esa presión es parte del juego. Pero claro, toca aterrizar en la realidad. Porque una estrategia impecable también puede tropezar con elementos que no dependen del club. Messi tiene 38 años aproximados. Su estatus global es altísimo. Sus prioridades pueden no ser las que el Barça imagina. Quiere volver para competir al más alto nivel o para cerrar su carrera con honor. ¿Quiere volver al Barça que podría no ser el Barça de hace una década? Además, la regla del fair play financiero de la Liga impone que el club ajuste sus gastos a sus ingresos, restringiendo la capacidad de asumir salarios grandes sin generar más ingresos. Laporta lo ha admitido en varias ocasiones. El club estaba por encima de Messi. Todo esto indica que la estrategia oculta no es solo ficharlo y ya está, sino que es un proyecto estructurado, distribuido en fases con contingencias. Y en ese sentido, digamos que el plan de Laporta se asemeja más al de un general que al de un hincha entusiasmado. Primero asegurar la logística, luego abrir la ofensiva, luego consolidar la victoria. Fase 1. Generar las condiciones financieras, contractuales, de ambiente. Fase 2. Hacer pública la esperanza, activar expectativas, dejar migas de pan para que la afición siga el camino. Fase 3. Cerrar el trato, anunciar, aparecer con el símbolo. Fase 4. Aprovechar el momento para lanzar la nueva era Barça, con estadio, talentos y marca global. Esa es la jugada que podrían estar viendo. Y si ya estás enganchado, dale al botón de suscribirte, que seguiremos profundizando en este tipo de estrategias que el fútbol raramente muestra al gran público. Ahora bien, todo plan tiene riesgos, y vamos con la cara B. 1. Que la economía del club no permita la operación. 2. Que Messi prefiera otra vía, Estados Unidos, Arabia, retiro, legado distinto. 3. Que la plantilla del Barça no tolere que se vuelva demasiado a pasado. 4. Que la afición se canse de promesas y quiera hechos. Eso significa que Laporta puede estar usando Messi también como señuelo estratégico para ganar tiempo, para desviar atención de otros frentes, económicos, políticos internos del club, o para fortalecer su posición de cara a elecciones, comunicación y patrocinadores. Aun si esa acusación es excesiva, revela que en deportes de élite las narrativas importan tanto como los goles. Y lo cierto es que Laporta tiene incentivos fuertes para seguir alimentando la historia. Si aparece la posibilidad de Messi regresa, el club suscita expectación, genera marketing, aumenta visibilidad global, vende camisetas, abre puertas comerciales, moviliza masa social. Desde el punto de vista del presidente, es un activo que vale mucho más que un solo partido o un solo gol. Es un movimiento estratégico de marca, de negocio, de legado institucional. Porque no solo convoca a exjugadores o celebra homenajes, sino que quiere dejar su impronta. Yo traje a Messi de nuevo, algo que para cualquier dirigente sería un titular eterno. Claro que la pregunta inevitable, ¿cuándo ocurrirá? Aquí hay pista. En varios medios aparece que el Barcelona está al acecho, que las conversaciones se han avivado, que se han enviado señales, pero no se ha firmado nada. Lo cual es lógico. Si firmas demasiado pronto sin comprobar la viabilidad, te arriesgas a quedarte con un contrato oneroso o sin respaldo. Aquí la palabra oculto toma relevancia. No estamos ante un fichaje anunciado, sino ante una construcción progresiva, silenciosa. En el deporte actual la paciencia es rara, pero Laporta parece jugar al ajedrez cuando los demás miran al balón. También hay un factor generacional. El Barça tiene jóvenes talentos que apuntan al futuro, potencia de cantera, jugadores emergentes, un proyecto de club que busca menos dependencia de estrellas. En ese contexto, Messi no sería solo un jugador, sino un mentor, un símbolo vivo, un puente entre generaciones. Eso permite que su rol sea menos exigente físicamente y más estratégico, comunicativo. Eso reduce riesgos deportivos y maximiza impacto mediático. Y la estrategia oculta del club contempla esa dualidad: rendimiento moderado e impacto máximo. Es una apuesta inteligente. Pero no todo es diseño perfecto. En el mundo real hay vida propia. Rivalidades que emergen, exigencias de la afición que crecen, planes económicos que se desvían. Si Messi vuelve, debe hacerlo en condiciones que beneficien tanto al club como al propio jugador. Si vuelve solo por nostalgia, sin una estructura alrededor, el efecto puede diluirse. Y desde luego, si vuelve como último acto sin competencia real, puede quedar como gesto emotivo pero irrelevante tácticamente. Aquí es donde Laporta y su equipo deben asegurar que la operación Messi esté insertada en un plan mayor, de competitividad, de marca, de futuro. Y sí,
Amigos, aquí es donde entra la narrativa para ti, que estás escuchando. Porque esta historia no es solo para los que saben de fútbol. Es para cualquiera que admire cómo se mueve el deporte detrás de cámaras. Las finanzas, los contratos, los gestos, los símbolos. ¿Te imaginas que Messi regrese al Barça y se convierta en figura clave no solo en el césped, sino fuera de él, en la expansión global del club? Esa posibilidad ya está hecha, ya se discute, ya se negocia. Y si quieres estar al día de cómo se desarrolla, suscríbete al canal porque iremos desmenuzando cada movimiento de esta partida. Para cerrar, lo que debes retener. La estrategia de Laporta no es tan evidente como poner Messi de nuevo aquí en una pancarta. Es un entramado de elecciones, de tiempos, de negociaciones. Es conjugar emoción con economía, historia con futuro, reconocimiento con necesidad. Si la hace bien, el Barça puede recuperar un emblema, la afición puede revivir momentos épicos y Messi puede cerrar un ciclo legendario donde lo empezó, en el Barça. Si la hace mal, será una ilusión que genera titulares pero no títulos, una foto bonita pero poco más. Pero lo que está claro es que, por primera vez en mucho tiempo, el retorno de Messi al Barça deja de ser una utopía para convertirse en posibilidad estructurada. Y ahí está el golpe final. En el minuto decisivo, cuando todos pensaban que el Barça ya no era el de antes, Laporta aparece con su estrategia oculta y lanza la jugada. Todo queda en silencio unos segundos, la grada aguanta el aliento, los sponsors calculan sus números, los jóvenes del equipo observan al pasado. Y luego, el grito, ha vuelto. No será solo un fichaje. Será un anuncio de que lo que queda del siglo XXI en el fútbol del Barça empieza otra vez con el ídolo de siempre. Y tú estarás ahí para verlo. Y ese momento, si llega, no será solo una noticia deportiva. Será un fenómeno cultural, mediático, casi histórico. Messi regresando al Barça no significará simplemente que un futbolista vuelve a su antiguo club, sino que la historia completa del fútbol moderno da una vuelta entera sobre sí misma. Porque, seamos honestos, desde que se fue, el Barça no volvió a ser igual, y el propio Messi, por más títulos o aventuras que haya vivido, tampoco ha vuelto a parecer el mismo. Hay vínculos que no se rompen, solo se estiran con el tiempo, como esas melodías que uno tararea sin darse cuenta que pertenecen a una etapa que marcó algo profundo. Laporta lo sabe, y por eso, detrás de su sonrisa política y su estilo de dirigente que siempre tiene una respuesta, hay una visión calculada. Él entiende que traer de vuelta a Messi no sería un simple acto de nostalgia. Sería una declaración de poder. Una demostración de que el club puede reinventarse sin renunciar a su esencia. Y también, claro, una jugada perfecta para reforzar su liderazgo interno en el Barça. Porque hay algo que nadie puede negar. Laporta y Messi son dos nombres que, juntos, generan magnetismo. Son historia viva del club. Y volver a unirlos podría ser la narrativa que devuelva al Barça una identidad que en los últimos años se ha visto fragmentada. Pero atención, no se trata de pintar un cuento romántico. Laporta no está dirigiendo una película de Hollywood. Está manejando un club que tiene que cuadrar cada cifra y convencer a la liga de que puede cumplir con el fair play financiero. Por eso, la estrategia que algunos llaman oculta no es más que un ejercicio de precisión quirúrgica, reducir gastos, aumentar ingresos, renegociar contratos, activar nuevos patrocinadores. Todo para que, llegado el momento, la vuelta de Messi no sea un riesgo económico, sino un catalizador rentable. Y aquí entra otro elemento fascinante, el marketing emocional. En los tiempos actuales, donde las marcas buscan conectar con las emociones antes que con los productos, la imagen de Messi enfundándose de nuevo la camiseta blaugrana tiene un poder simbólico incalculable. No es exagerado decir que eso podría valer millones en derechos, visibilidad y reputación. El Barça no solo recuperaría a su ídolo, recuperaría su relato, su alma, su lugar como club más que deportivo, casi mítico. Y esa es una carta que Laporta sabe jugar como pocos. Ahora bien, hay un detalle que muchos pasan por alto. Messi también tendría que querer volver. Y no solo desde la emoción, sino desde la lógica. Para él, regresar implicaría asumir un rol distinto, más tranquilo, más orientado a guiar que a liderar en solitario. Sería, en cierta forma, un nuevo tipo de Messi, el maestro que vuelve a casa para enseñar, inspirar y cerrar el círculo. ¿Está preparado para eso? Quizás sí. Su madurez, su manera de leer el fútbol y su conciencia de legado encajan perfectamente con esa idea. Ya no es el joven que necesitaba demostrar nada. Es el mito que puede elegir cómo quiere ser recordado. Y tal vez esa sea la clave de todo, el legado. Messi ha ganado todo,
Lo ha visto todo, pero su historia con el Barça quedó inconclusa. Fue un final abrupto, casi burocrático, lleno de lágrimas, pero sin el adiós que merecía. Volver, aunque sea por una temporada, podría darle la oportunidad de cerrar el ciclo en paz, con su gente, con el club que lo vio crecer. Y para Laporta, eso no solo sería un gesto de justicia histórica, sino una operación maestra de relaciones públicas. Todos ganan: el club, la afición, el jugador, la narrativa. Por supuesto, no faltan los escépticos. Los que piensan que traer a Messi de vuelta sería mirar atrás, un paso hacia la nostalgia en lugar de hacia el futuro. Pero la pregunta es, ¿y si mirar atrás fuera la forma más inteligente de avanzar? A veces, recuperar una raíz no es retroceder, sino fortalecerse. Y el Barça de hoy necesita eso, reconectar con lo que fue para volver a ser lo que quiere ser. No se trata de repetir el pasado, sino de darle un cierre digno. Y en eso, Laporta parece decidido. Ahora imagina el escenario: el Camp Nou reabierto, remodelado, lleno hasta el último asiento. Miles de camisetas con el 10, flashes, lágrimas, emoción contenida. Messi entra al campo, sonríe, levanta la mano. No necesita decir nada. El estadio explota. No es solo fútbol, es catarsis. Es la reparación simbólica de una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Y detrás, Laporta observa desde el palco, sabiendo que ha logrado algo más grande que un fichaje. Ha devuelto la fe. Sin embargo, el verdadero reto vendría después. Porque traerlo es solo el principio. Integrarlo en un equipo joven, dinámico, con nuevas figuras, requiere una gestión exquisita. No se trata de poner a Messi como el salvador, sino como el guía. Si el club logra equilibrar esa transición, podría crear un modelo de liderazgo nuevo. Uno en el que la experiencia conviva con la ambición juvenil. Un modelo que combine la magia del pasado con la velocidad del presente. Y aquí entra en juego algo más profundo: la psicología del club. El Barça lleva años lidiando con una especie de pérdida de identidad, con una sensación de no saber exactamente quién es tras la era Messi. Su salida dejó un vacío emocional y estructural. Laporta sabe que el regreso del astro no es solo una cuestión deportiva, sino terapéutica. Serviría para sanar, para reordenar las emociones colectivas del barcelonismo. Porque sí, el fútbol también es eso, una forma de terapia masiva. Pero cuidado, porque el fútbol moderno no perdona la improvisación. Todo lo que Laporta haga deberá estar blindado por un plan financiero y legal sólido. Cualquier error podría costar caro, no solo en dinero, sino en credibilidad. Por eso, la llamada estrategia oculta probablemente incluya no solo Messi, sino una reconfiguración del modelo económico del club. Vender activos, renegociar con socios, atraer inversores y usar la marca Messi como eje central de una nueva etapa comercial. El regreso sería, así, la pieza que corona un puzzle más grande. Y mientras tanto, el silencio. Laporta no confirma nada, Messi tampoco. Solo aparecen pequeños gestos, frases sueltas, sonrisas discretas. Como si ambos supieran que el ruido no ayuda, que las grandes jugadas se preparan en la sombra. Y eso, precisamente, es lo que mantiene viva la llama. Porque el misterio vende. La posibilidad ilusiona. Y cada vez que alguien menciona Messi y Barça en la misma frase, el mundo entero escucha. Ahora imagina lo que pasará si, de repente, un día cualquiera, el club publica un vídeo con un simple texto: "Bienvenido a casa". Sin trailers, sin filtraciones, sin rumores. Solo eso. Las redes colapsarían. Los telediarios abrirían con la noticia. El fútbol volvería a girar alrededor de un solo hombre. Sería la jugada mediática más potente de la década. Y Laporta lo sabe. En el fondo, esta historia no trata solo de fútbol. Trata de redención, de estrategia, de cómo un símbolo puede volver a dar sentido a una institución entera. Messi no necesita al Barça para ser inmortal, pero el Barça sí necesita a Messi para volver a sentirse infinito. Y eso, precisamente, es lo que hace que este plan sea tan fascinante. Si finalmente ocurre, no será por magia, ni por azar. Será porque Laporta ha sabido leer los tiempos, mover las piezas, esperar el momento exacto y, sobre todo, entender que hay cosas que no se compran, pero que pueden reactivarse con inteligencia. La fe, la emoción, el mito. Todo eso se puede volver a encender si se hace con cabeza y con corazón. Y si no ocurre, bueno, Laporta ya habrá ganado algo igual valioso: mantener vivo el sueño. Porque en un mundo donde los clubes se convierten en empresas y los ídolos en marcas, el Barça sigue siendo un sentimiento.
Y mientras haya millones de personas soñando con ver de nuevo al 10 con la camiseta azulgrana, el plan, de algún modo, ya habrá funcionado. Así que sí, tal vez haya una estrategia oculta, una hoja de ruta que mezcla emoción, negocio y política. Pero sobre todo, hay algo más poderoso, el deseo. Y cuando el deseo colectivo se mezcla con la inteligencia estratégica, las cosas imposibles empiezan a parecer inevitables. Así que, si esto te ha hecho imaginar el regreso, si sientes ese cosquilleo de ¿y si pasa? Dale al botón de suscribirte, porque lo que viene promete ser legendario. Porque si la Porta logra lo que planea, no estaremos ante una simple noticia de fútbol, sino ante el retorno más simbólico de la historia moderna del deporte. Y ese día, créeme, el mundo entero volverá a mirar hacia Barcelona.